los 80, cientos de historias se escribían, pero muy pocas se proyectaban, entre ellas las de Carlos Henao. Bueno, en la década de los 80 y sobre todo, digamos a comienzos de los años 80, pues había una gran proliferación de teatros que se concentraba mucho en los barrios y sobre todo se concentraba mucho también en el centro de la ciudad. En los 80 fueron muy populares los cineclubs. Estos eran lugares en donde todos los jóvenes se reunían para hablar de sus películas favoritas. En el entorno, en el ambiente universitario y cultural, existían algunos cineclubes que venían de la década de los 60 y 70 y otros que se comenzaron también en la década de los 80. Había un teatro de cine-arte, llamémoslo así, que era el Teatro del Subterráneo, que a finales de los años 70 tuvo su comienzo en el Poblado y luego se trasladó a la zona de Sura, donde pues, se presentaban películas regularmente y era un teatro como de cine-arte y cine independiente. Entonces digamos que el cine se vivía de una manera aparentemente muy marginal, pero tenía su público, que esencialmente era un público universitario, que los sábados en la mañana visitaban los cineclubes y alternativamente tenían la Cinemateca del Subterráneo. El Cineclub Ucamao era un cineclub que se creó en el ámbito universitario. Básicamente en esa época el cineclub consistía en tener una programación semanal donde se rentaba un teatro y se rentaban las películas y se hacían una especie como de cineforos y se publicaban revistas y folletos dando información como del director y de la película. En los 80, el gobierno de Colombia aprueba la Ley para el Fomento del Desarrollo Cinematográfico. Pues era realmente como un sueño y tal vez una utopía pensar en hacer cine en Medellín. No había equipos en Medellín, era muy difícil conseguir los equipos para filmar, se tenían que traer desde Bogotá y tampoco había personal técnico y artístico que tuviera una experiencia acumulada en el ámbito de la realización cinematográfica. Había como referencia una persona que había emigrado de Italia y que se había radicado en Medellín, que creó los estudios Ivo Romani, era el señor Ivo Romani, que era un director y realizador italiano. Lo más difícil era que no se contaba realmente con equipos y personal técnico para empezar o emprender un proyecto cinematográfico. Rueda. Cámara. Rueda, cámara. Mando. Segunda. Yo creo que lo más complicado realmente que no había mucha financiación digamos, en el proceso de hacer las películas y tampoco había como talento, es decir, digamos, era una época en la que hubo una coyuntura muy importante desde la política pública y en el entorno al apoyo del cine, que fue la fundación y la creación de la Compañía de Fomento Cinematográfico. Ellos hacían unas convocatorias y financiaban proyectos, sobre todo cine para televisión. Se hacía en un formato analógico, se hacía con cámaras de 16 milímetros y se hacía también cine, sincronizar el sonido con una grabadora marca Nagra. Éramos unos soñadores románticos que de alguna manera por la obstinación, por la terquedad, por el sueño, logramos hacer y tener una continuidad pues como en la realización cinematográfica.